En buenas cuentas es un proceso de reemplazo y que asegura que la célula mamá, ¿cierto?, va a dar origen a dos células hijas que van a ser idénticas a esa célula madre, ¿ya? Ok. Pero en el caso de la meiosis, el proceso es diferente. Acá ocurre solamente en células destinadas a ser gametos, células que están en las gónadas, es decir, en el testículo del hombre y en los ovarios de la mujer. Por lo tanto, la meiosis no va a ocurrir en cualquier célula del cuerpo humano y su funcionalidad es dividir el material genético exactamente a la mitad para que en el proceso de la fotosíntesis sea restablecido el material genético de los gametos en una célula que en este caso se va a llamar un cigoto. Y a partir de este cigoto, por proliferación celular o mitosis, se originen, ¿no es cierto?, estos 200 tipos celulares en el caso de los humanos que origine un humano completo, ¿ya? Ahora, el procedimiento es el que vamos a ver acá. Yo no sé si la cámara los distrae, yo me voy a olvidar de la cámara, yo voy a estar trabajando con mi tableta de dibujo, que no sé dibujar obviamente, pero tengo para puro, ¿cierto? Para las puras rayas. Si supiera dibujar sería fantástico. Pero entonces vamos a ver el procedimiento de la meiosis rápidamente para que puedan contestar las preguntas. Y más o menos se acuerden, esta clase ya se las había pasado, pero para un recuerdo no está mal, ¿ya? Nosotros vamos a partir con una célula, por ejemplo, 2N, voy a hacerlo con lápiz blanco mejor, que se ve mucho mejor parece. Vamos a partir con una célula 2N igual 2 para que sea más fácil para mí. 2N igual 2 significa que hay un cromosoma paterno y un cromosoma materno y estamos formando un juego, que sería el juego de los homólogos, ¿cierto? Si yo hubiera puesto 2N igual 23, estaría mal, ¿cierto? Porque es un número impar. Pero si yo pongo 2N igual 46, que es el número cromosómico humano, significa que tengo un juego N paterno y tengo un juego N materno, ¿cierto? En este caso, un juego es de 23 cromosomas, el otro 23 cromosomas, y ambos juntos, el paterno con el materno, hacen 46, lo que sería el total del juego diploide. Estos son juegos haploides que cuando se fusionan en la fecundación, ¿cierto?, restablecen el número cromosómico y me dan un juego de 2N igual 46. ¿Está clarísimo eso, chicos? Sí, Ya, súper. Entonces, yo voy a trabajar, ¿cierto?, con un juego de 2n igual 2. Es decir, voy a tener un cromosoma aportado por el papá y voy a tener un cromosoma aportado por la mamá, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a empezar con el procedimiento que el esquema es así. La célula, ¿cierto?, es 2n, y si nosotros hablamos de cantidad o masa de material genético, tenemos que la célula es 2c. Si alguien no comprende o no se acuerda lo que es 2C, se acuerdan que es como si tuviésemos una pesa y subiéramos el material genético de la célula y lo encendiéramos la pesita 00 y después, cierto, pesa o masa una cierta cantidad. Y en este caso equivale esa cantidad a un número ficticio que se conoce como 2C. ¿Ya? Que la unidad se llaman picogramos y esto puede ser independientemente, ¿no es cierto?, del tamaño de la célula, no va a ser igual para cada una de las células. Entonces tenemos 12. Esto va a representar, en el esquema si ustedes están mirando, ¿cierto?, lo que se conoce como la primera división meiótica, que va a dar origen a dos células un poquito más pequeñas, ¿cierto?, con la primera división, y que estas células inmediatamente ya son haploides, es decir, su número cromosómico ya se redujo. Por lo tanto, esta célula es N y es N. Por lo tanto, ella es N igual 23 y esta es N igual 23 y acá tenemos, ¿no es cierto?, un número cromosómico. Aquí en todo el procedimiento vamos a tener 4C. Aquí volvemos a tener 2C. Ya vamos a ver por qué. Luego sobreviene una segunda división meiótica de cada una de estas dos células, que da origen a cada una a dos células, por lo tanto el procedimiento, si ustedes se fijan, final, da origen a un gameto, 2, 3, 4, y los 4 gametos son haploides. Fíjense, aquí son haploides, aquí donde estoy poniendo mi cursor, que estoy colocando una flecha o una asterisco, pero aquí también siguen siendo haploides, ¿cierto? Y la célula, por lo tanto, resultante es N, N, N.
Esta sería la segunda división citoplasmática, ¿cierto? Que tiene el procedimiento. Entre la primera división citoplasmática y la segunda división citoplasmática hay un espacio de tiempo que se llama interfase. Pero en esta interfase no hay periodo S. Es decir, no se duplica el material genético nuevamente. Por lo tanto, tenemos solamente ¿cierto? Un periodo S dentro del procedimiento completo, porque acá esta interfase es una interfase que previene, por ejemplo, la descondensación de los cromosomas y la recondensación de los cromosomas. Proceso que puede ocurrir o puede no ocurrir. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, profe. ¿El micrófono? Ya, gracias. El Joan me ayuda con la retroalimentación porque yo no los veo, no veo nada. Entonces tendríamos, si hablamos de cantidad de material genético, tenemos 2C al inicio, lo vamos a hacer de nuevo acá. Dentro del procedimiento, 4C, 2C y C, ¿cierto? Ese podríamos ser el número de la cantidad, ¿cierto?, de material genético que tenemos en la meiosis. En cambio, en la mitosis vamos a tener 2C, 4C, 2C, ¿cierto? Mitosis. En cambio, en la meiosis tenemos 2C, 4C, 2C, C. ¿Sí? Ahora vamos a hacerlo, ¿cierto? Profe, Rápidamente. Dime. es que no entiendo por qué al inicio si hay 2C, entonces hay 4C. Ya, eso te lo voy a explicar ahora con un mono, ¿ya? ¿Sí? Tienes que ponerme atención nomás. Tú tienes que grabar, o sea, yo estoy grabando, ¿ya apareció, no? Ay, no tengo idea. Sí, Uy, profe. sí, Sí sí, está grabando. estoy grabando, ya. Entonces, ¿te acuerdas que el procedimiento parte con una célula que está en estado de reposo y luego esa célula parte en interfase? Todas las células parten en interfase, es decir, las células que se van a reproducir por mitosis y la célula que va a generar un gameto por meiosis. Por lo tanto, tú tienes que entender que la célula parte en G1, G2, perdón, G1, S y G2. Por lo tanto, tanto en la mitosis como en la meiosis, la célula va a pasar por G1, por S y G2. Por lo tanto, ¿qué tienes tú, cierto, en este momento? Te lo voy a mostrar en un dibujito con cromosomas, con los 2n igual 2 que dijimos. Voy a cambiar la diapositiva. Ya, ok. Entonces, yo voy a partir que una célula comienza en interfase. Y en interfase tengo el periodo G1, la célula, ¿cierto? Si hablamos de cantidad, es 2C, ¿cierto? 2C representa mi célula, que yo de mi ejemplo, esto. Es decir, 2n igual 2. Si fuera humana sería 2n igual 46 y aquí tendríamos 46 de esto mismo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Ya, súper. En el periodo S hay duplicación del material genético, por lo tanto tú vas a tener material genético el doble. Si tenías 1 kilo, tienes 2 kilos. Si tenías 35 picogramos, vas a tener 70 picogramos, ¿cierto? 4C. Y eso se representa así. ¿Sí? ¿El 2N varía? No, el número diploide sigue siendo el mismo. Ahora, si yo te hablo de cromátidas y te digo, cuéntame las cromátidas, ¿cierto? Yo ya no tengo 2 cromosomas, ahora tengo 4 cromátidas. ¿Sí? Pero esa es la copia de esa y esa la de esa. ¿Estamos claros? Tengo el Sí. doble de material genético porque ya pasé por el periodo S. ¿Ya? En G1 sigo teniendo 4C. ¿Sí? No ha variado. ¿Ya? Perfecto. Ahora, mi célula va a entrar a la meiosis y va a pasar por la profase 1. Primera división meiótica, ¿cierto? Luego, metafase 1. Perdón, hoy. Goma. Pim, pim, pim. Ya, goma, lápiz. Ya. Metafase 1. Ahora viene la anafase 1, que ya vamos a analizarla.
¿Cuánto me tengo? Ya estamos bien. Ustedes me apuran nomás, ¿ya? Tengo que pasar toda la meiosis ahora. Telofase 1, ¿cierto? Anafase, metafase, profase, metafase, anafase, telofase. Pum, ¿ya? Tengo acá la célula que está entrando a profase, ¿cierto? Con 4C. Sigue con 4C, sigue con 4C, sigo con 4C, y cuando se dividen los citoplasmas para originar esto, aquí comienzo yo con 2C en G1, S, G, perdón, aquí le puse G1 y era G2. G1, S, G2, ¿cierto? Entré a la profase. Sigo con 4C, metafase 4C, anafase, anafase 4C, y aquí estoy al final de la telofase, y, ¿cierto? Fíjense que la cantidad de cromosomas se va a partir en la mitad ya acá, pero se van a ir doble, es decir, este cromosoma se va a ir a esta célula y este otro se va a ir a la otra. Por lo tanto, la cantidad de material genético se parte a la mitad. Aquí yo ya tengo 2C y aquí tengo 2C. ¿Entiendes por qué? Sí, profe. Ya no, ¿estáis segura que sí? Porque si me estáis diciendo sí para no parecer que No, tenéis... sí. Sí, sí, sí. Ahora, ya entendí, sí. Súper, por eso tengo 2C. Ahora, cuando viene el segundo procedimiento, que sería la segunda división, ¿cierto? Recuerda tú, aquí te voy a dibujar cómo tiene el cromosoma, lo tienes así, ¿cierto? Y en la otra célula, los cromosomas los tienes así, ¿cierto? Los homólogos se separaron, pero tienen sus cromátidas hermanas todavía, por eso son haploides en este procedimiento y aquí también. Y son 2C porque tengo todavía un peso de material cromosómico porque el cromosoma está doble. Cuando ocurre la segunda división meiótica y voy a originar el último gameto, ¿cierto? Va a seguir siendo N. ¿Por qué? Porque uno de los cromosomas homólogos se quedó en otra célula, por lo tanto, los homólogos se separaron, la célula es haploide. Pero aquí se va a quedar un cromosoma y en esta otra célula se va a quedar el otro, por lo tanto ya la célula no es 2C, sino que es C. ¿Y la célula es haploide? Sí, porque el cromosoma quedó en uno de las células y el otro en otra, por lo tanto sigue siendo haploide, tiene la mitad del material genético. Eso es la explicación de la masa del material genético. 2C, 4C, C. Y aquí sería C. No sé si se entiende todavía. Ahora vamos a hacer un ejemplo real, ¿ya? Ups. Bueno, real. ¿Quieren ver ese? ¿Qué es más bonito que los que yo hago? Bueno, vamos a ver este. Aquí la célula que están viendo ustedes, voy a colocar el ocultar ahí. La célula que están viendo ustedes es 2n igual, ¿cuánto? Aquí hay algo raro. 23. Ah, no, Sí, 2. hay algo raro. ¿Por qué tengo un 2? Ah, 2n igual 6. Esta es 2n igual 6. 2n igual 6. Esta célula es 2n igual 6, ¿cierto? Porque si ustedes se fijan acá, tengo los apareados, los dos cromosomas homólogos, los dos azules, dos rojos, dos azules, dos rojos, dos azules, dos rojos. Serían, ¿cierto? 6. Aquí se dan cuenta que son 6. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Bueno, voy a hacerlo con mi ejemplo de 2. Ya, espérenme un ratito, voy a botar esto. O voy a hacer lo siguiente. ¿Cuánto vamos? ¿Estamos bien? Mantener. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Ya, estamos bien. Control V, ok. Y vamos a borrar toda esta lecera que puse aquí. Espérenme 2 segundos. No sé por qué no puedo borrar, chicos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Ya, aquí. Bueno, aquí tenemos una que es como parecida a la mía, a ver. Anafase, metafase. Aquí ya tengo una parecida, ya. Esta les va a servir más. Ya. Pero esto es para gametos. Pero da lo mismo porque la gametogénesis es meiosis. Ya. Acá tenemos una célula, si me están viendo, 2n igual 2n igual 4. ¿La ven? 1, 2, 3, 4. ¿Se ve o no? ¿Se ve? 1, Sí, profe. 2, Sí, se 3, ve. 4. Es una Sí, célula sí. 2n igual 4. Perfecto. En la profase, ¿qué es lo que hacen los cromosomas homólogos? ¿Cierto? Obviamente que aquí ya pasó, esta es la interfase, hay un G1, hay un S, un G2, ¿cierto? Después del G2, yo en vez de tener 4 cromosomas, voy a tener 8 cromátidas.
¿cierto? ¿Cómo las cuento? Por ejemplo, aquí tengo un cromosoma, ¿cierto? Pero después del procedimiento de S, y cuando entre G2 voy a tener esto por cada cromosoma, ¿cierto? Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cromátides, ¿cierto? Si este es el paterno 1, y este es el materno 1, y este es el paterno 2, y este es el materno 2, va a pasar lo que están viendo ustedes acá en la profase, se van a aparear. Es decir, el paterno 1 con el materno 1 se van a juntar. ¿Se acuerdan cuando yo hacía en la clase que se juntaran los compañeros? Se van a juntar así. Voy a hacerlo acá. Estos dos, ¿cierto? Que son las cromátidas, esta sería la cromatida del paterno 1 con el materno 1, se van a fusionar desde la punta a rabo, desde la cabeza al pie, en un proceso que se llama sinapsis, ¿cierto? ¿Se acuerdan? En la profase se fusionan. Luego viene el crossing over, que sería el intercambio de segmentos, y luego, y luego viene, ¿no es cierto?, la ubicación en el plano ecuatorial de los cromosomas todos pegados. ¿Se acuerdan? Aquí tenemos el paterno y el materno recombinados. ¿Sí? En la anafase, fíjense acá, van a migrar hacia los polos, ¿ya? Cada cromátida hermana, cada cromosoma homólogo con su cromátida hermana, es decir, para acá, este sería el paterno 1, pero fíjense cómo va con su cromátida hermana pegada. Y acá iría el materno 1. Acá para este lado vamos a suponer que es el materno 2 y para ese lado es el paterno 2. No sé si se fijan lo que está pasando. Acá, a diferencia de la anafase mitótica, lo que migran son los cromosomas homólogos con su cromátida hermana. En cambio, en la anafase de la mitosis migran solamente las cromátidas. Acá, fíjense por qué nosotros vamos a terminar con 2C en la anafase. Empezamos acá con 4C y aquí vamos a terminar el procedimiento con 2 células que son 2C. Aquí están las células 2C. ¿Por qué? Porque cada una migró hacia los polos, pero con su cromátida hermana pegada. ¿Cierto? Miren, aquí está el paterno 1 y aquí en la célula de abajo está el materno 1. Es decir, los cromosomas homólogos quedaron separados y por lo tanto por eso la célula es haploide. En cambio acá está el materno del par 2 y acá está el paterno del par 2. Y como paterno y materno quedaron en células separadas, la célula es haploide, independientemente de que cada cromosoma todavía tenga la cromátida hermana pegada. Por eso la célula es 2C, porque ya es haploide, es N, no es diploide. ¿Cuándo la célula es diploide? Si este chiquitito azul estuviese en la misma célula con el chiquitito rojo, o el grande rojo estuviera en la misma célula con el grande azul. Es decir, cuando los homólogos estuvieran juntos en una misma célula, la célula sería diploide. Pero como ese cromosoma que es del juego quedó en una célula separada y el otro quedó en el otro juego, la célula ya es haploide, es N. ¿Pero por qué es 2C? Porque todavía tiene la cromátida pegada, es decir, tiene un poco de material genético extra al que debería tener. No sé si me explico, chiquillos. Sí, profe. Sí. ¿Todo el mundo entiende? Ya. Aquí sería, ¿no es cierto?, el proceso terminado de la primera división meiótica y la célula, ustedes como están viendo acá, ya es haploide. Pero aquí, fíjense cómo vamos a ir avanzando acá. Se van a ir colocando los homólogos en el plano ecuatorial. Este es un homólogo de un juego, por ejemplo, este sería, supongamos, el paterno 1, y este sería el materno, pero del juego 2. Y aquí había quedado el materno 1 y aquí el paterno 2. ¿Sí? Y están con sus cromátidas hermanas. Sufre la metafase, la anafase y aquí terminamos con el procedimiento. Fíjense lo que pasa acá con los cromosomas. Las cromátidas se comportan como si fuera una mitosis. Se separan.
Por lo tanto, aquí teníamos a los cromosomas dobles y acá están separados. Por lo tanto, estos van a ser los gametos, ya sea óvulos o espermios, van a ser los gametos, pero fíjense que hay solamente un representante de cada juego. Si este supongamos que es el paterno del juego 1, juego 1, este va a ser el materno, por ejemplo, del juego 2. Si aquí, ¿no es cierto?, quedó, por ejemplo, aquí puede haber quedado el materno 1 y el paterno 2. O acá, ¿cierto?, el materno 2 y el paterno 1. Y así un juego, ¿no es cierto?, o 1 o 2, porque en la metafase, acuérdense que ocurre la permutación, donde acá, en la metafase de la primera división meiótica. ¿Cuáles son acá en el procedimiento de meiosis? Recuerden que hay dos procedimientos importantes. El crossing over, que ocurre en la profase de la primera división meiótica, y la metafase, que ocurre en la primera división meiótica, que se llama permutación y que otorgan a la célula meiótica de variabilidad genética. La meiosis es el único procedimiento que le otorga a una célula variabilidad genética. Y es entonces por eso que la célula termina siendo haploide. ¿Por qué es haploide? Y vuelvo a repetir, porque los juegos de cromosomas están en células diferentes. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Un juego sería, aquí, si yo me voy acá con mi cursorcito, aquí estoy, le estoy marcando una estrellita para que vean dónde estoy. Si yo estuviera, ¿no es cierto?, con un juego acá, el juego sería P1, M1. Pero aquí yo no tengo un juego, tengo P1, M2. Acá tampoco hay un juego, M1, P2. Y acá tampoco tengo un juego, P1, M2. Por lo tanto, ¿qué significa? Que estos cromosomas, o sea, estas células son totalmente haploides. Y fíjense que el procedimiento da origen a 4. En cambio, la mitosis da origen a 2. ¿Ya? Ya son las 10:25, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver la tarea. A las 11 para ustedes. Para los chiquillos va a ser a las 11:15, porque ustedes van a tener media hora y ellos van a tener 15 minutos. ¿Ya? Ahora necesito que me digan qué dudas tienen para resolver dentro de los minutos que me quedan lo que necesiten. ¿O creen que necesitamos una clase más? Ya, voy a volver a la plataforma porque aquí no